Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Me tocó hoy hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Yo le decía al pastor, Dios mío, porque a veces cuesta, pero tenemos que hacer a lo que Dios nos manda hacer. Amén. Porque han habido momentos en que de pronto hay personas que ve que alguien se está perdiendo, que está tropezando, pero la persona dice: eso no es mi problema, mejor yo me quedo callado y me hago a un lado. Pero Dios nos puso a nosotros como embajadores del reino de Dios, para ayudar a aquel que en algún momento está débil, para ayudar a aquel que en algún momento puede estar tropezando y decirle: tú puedes levantarte, sigue adelante porque Dios está contigo. Entonces el Señor hoy nos manda un mensaje a través de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué sucede en la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo se había mezclado con las cosas del mundo. La iglesia de Pérgamo vivía conforme a las cosas del mundo, y ellos pensaban de que estas cosas no le iban a afectar su relación con Dios. Óigame para esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces no nos podemos llamar engaño. No nos podemos llamar engaño en cuanto a esto, iglesia del Señor. Pero lastimosamente tenemos que vivir una realidad, que hay iglesias que están siendo contaminadas por las cosas del mundo. Hay iglesias que se está permitiendo que las cosas del mundo se internalicen en la casa de Dios. Entonces el Señor hoy nos manda un mensaje con este tema en esta noche. Amén. La iglesia de Pérgamo era una iglesia, era un lugar en Pérgamo, una ciudad también, donde había muchos santuarios. Era una ciudad idólatra, porque ahí había el santuario donde ellos adoraban al dios Zeus. Y esta estatua medía, dice que 14 metros de altura. Pero no solamente eso, sino que a tanto templo también le tenían un templo de adoración para hacerle culto al emperador romano Augusto César. Entonces todas estas cosas se habían mezclado, los hijos de Dios, con las cosas del mundo. Se habían mezclado con la idolatría. Pero ¿cómo yo voy a ser idólatra si ya yo conozco al Señor? Ya yo no le oro a San Pancracio, ya yo no le oro a San Martín, ya yo no le oro a San Quintín, ya yo no le oro a San. Pero ¿qué pasa, iglesia? A veces no adoramos a San, pero sí a veces adoramos a nuestros esposos. Adoramos a nuestra esposa de tal manera, porque dice que idolatría es amar de una manera como exaltadamente a algo y a alguien. Y a veces podemos caer en ese error, que adoramos también a la casa, a las cosas materiales. Hay personas que son idólatras al dinero. Su Dios es el dinero. Y estoy hablando de la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia del Señor.
Hay personas que adoran su cama. Yo recuerdo una vez que nos fuimos para un campamento de las damas y yo le decía a una hermana, le invitaba, y no, yo no puedo dormir fuera de mi casa porque yo amo mi cama. Yo le digo, pero ¿cómo es eso, hermana? Yo amo mi cama. Yo no puedo dormir en otro lado porque yo amo mi cama. Si bien es cierto, hay personas que se incomodan cuando no están acostumbrados a dormir en la comodidad de su hogar, de su casa, pero a tal extremo que usted no puede compartir en coinonía porque tú amas tu cama. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Esta iglesia ciertamente mantenía la fe en el Señor. La mantenía, pero toleraba la inmoralidad, toleraba la herejía, toleraba la idolatría. Y esas cosas están sucediendo hoy en día en muchas iglesias. Hay iglesias de Dios que parecen discoteca, hermanos. Hay iglesias de Dios que se baila adentro como pareja, vamos a bailar. Hay iglesias de Dios que se ven cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos ser una iglesia que tengamos que vender nuestra primogenitura por los deleites de este mundo, porque los deleites de este mundo son pasajeros, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No podemos vender nuestra santidad, nuestra integridad por hacer las cosas del mundo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. No, eso no es malo. Eso no es malo. Pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que ser, la palabra dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Nosotros tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios, que es la que nos ilustra, la que nos guía, la que nos va a ayudar en esta caminar con el Señor, que no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Y qué pasa? Que dice que esta iglesia iba a ser juzgada por la palabra de Dios. Si bien es cierto, aquí no estamos para juzgar a nadie, porque la palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. La palabra dice que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, porque si usted juzga, usted también va a ser juzgado de la misma manera. Es la palabra de Dios, porque ahí en el versículo 12 dice: y el que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada de dos filos dice esto. O sea que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que ella penetra el alma, los tuétanos, las coyunturas, ¿verdad? Y discierne los pensamientos del hombre, las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que transforma la vida del hombre. Es la palabra de Dios la que le va a decir la que nos instruye cómo debemos de vivir. Es la palabra de Dios la que nos orienta. La espada es símbolo de autoridad, de vida y de muerte. Dice que la palabra en ese entonces, la espada se le daba al procónsul. El procónsul era como un gobernador de la provincia, para darle esa autoridad sobre el cargo que iba a ejercer. Es el símbolo de poder y de vida. Entonces la palabra de Dios es la que nos va a ayudar en nuestro momento de debilidad, porque dice: escudriñar las escrituras, y al parecer en ella hay vida. Es la palabra de Dios. Es bueno cuando escudriñamos la palabra de Dios y uno dice: ay, pero Dios me habló. ¿O es que a usted no le ha sucedido así? Dios me habló. La palabra de Dios se hace vida a nuestra vida. Ella es la que nos va a ayudar. Ella es la que nos va a orientar. Ella es la que nos va a desnudar en los momentos que estamos mal. La que nos va a confrontar, y la que nos va a juzgar la palabra de Dios. Entonces el Señor le decía esto a la iglesia de Pérgamo.
Porque la iglesia de Pérgamo se había contaminado, ya había mezclado las cosas del mundo dentro de la iglesia. En su núcleo de la iglesia ya había entrado las cosas del mundo. Dios nos ayude, hermano, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos viviendo donde ahora mismo la iglesia juega un papel importante para la sociedad y para el mundo. Y los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tenemos que permanecer firmes, creyendo en lo que Dios va a hacer. Porque en este mundo contaminado, la gloria de Dios va a estar presente en la iglesia del Señor. Y tenemos que ser luz para las naciones. Tenemos que ser esa guía para aquellos que se están perdiendo. Dice, yo conozco tu obra y donde mora el trono de Satanás. En el versículo 13 dice, como lo leí, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas aparentemente era el pastor de la iglesia en Pérgamo. Y era un hombre que se mantenía fiel a la palabra de Dios. A pesar de todos los contras, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las circunstancias por las cuales él pasó, por ser un pregonero de justicia, por predicar la palabra de Dios, por aquellos que se interponían, por las persecuciones, él se mantuvo predicando la palabra de Dios. Y por esto fue muerto. Hoy en día que Antipas también fue un mártir de la iglesia. Y lo echaron en un altar donde sacrifican ellos, donde ellos hacían su sacrificio, que era como un toro, dice que de un color rojo. O sea, el altar ese tenía forma como de un toro. Y ahí lo echaron para que se quemara. Pero dice que su cuerpo no se quemó. Murió, pero que su cuerpo no se quemó. No sé si será cierto o será así, pero esto pasó con Antipas. Entonces la iglesia del Señor tiene que tomar la posición que tomó Antipas. Marcar la diferencia en este mundo y no permitir que las cosas del mundo nos contaminen. Iglesia del Señor, Cristo está pronto por venir y Él está buscando a un pueblo sin mancha y sin arruga. Y mire, déjeme decirle que cuando viene Cristo no va a haber sorpresa, sino sorprendidos. Así que usted y yo tenemos que prepararnos, porque esto no es para el que corre, para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia y a su nombre. Así que iglesia del Señor, hay que permanecer por más necesidad que usted tenga, por más circunstancias que usted tenga. No permita que Satanás lo tiente en su necesidad. Satanás es experto. Sí, amén. En Mateo 4, 8, 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Oigan, han habido hombres de Dios, mujeres de Dios que se doblegan ante el diablo. Y hombres, cuando le digo hombres de Dios, muere Dios, porque son hombres, eran hombres de Dios, eran mujeres de Dios, de oración. A mí el primer pastor el segundo que me pastoreó fue el pastor Julio Valdés. Y él nos enseñó que cuando un hombre o una mujer es un hombre que está sumergido en la oración, es un hombre o una mujer sumergida en la oración, ellos son sensibles al mundo espiritual. Ellos están expuestos al ataque del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer?
orar uno por los otros. La oración viene siendo como el vallado. La oración viene siendo como el escudo. Yo no puedo decir, yo no voy a orar por la hermana Misila. A mí me tiene que interesar, yo tengo que orar por mi hermana, porque yo no sé qué es lo que el enemigo quiere hacer contra ella. Por mi hermana Sidia, por mi pastor, por mi pastora. La iglesia del Señor tenemos que orar uno por los otros, porque sus oraciones hacen vallado a mi favor. Y el enemigo le va a costar, porque Satanás se nos presenta y nos muestra nuestro momento de necesidad, debilidades, para que nosotros caigamos. Ay, nadie me está viendo, yo lo puedo hacer. Nadie me está viendo, el pastor Torne no me está viendo, aquí no está la pastora, no están los líderes de la iglesia, el hermano Johnny, la hermana Yesenia, la hermana Cidia, el hermano Cosarelli, no están los líderes. Pero el que no sabe, que dice la palabra que los ojos de Jehová contemplan la tierra, y que tenemos una nube de testigos tan grande, no nos podemos esconder. David decía, Señor, a donde yo vaya, ahí estás tú. Si me voy al Seol, ahí estás tú. No podemos escondernos. No podemos escondernos. Pero aparte que Satanás te ofrece las cosas del mundo, te tira una cascarita, porque él mismo después te avergüenza. Y a su nombre. Satanás sigue ofreciendo lo mismo. El precio es postrarte y adorarle. Dice en Juan 1:9. 5:19. Muchos están postrados adorándole sin haberse dado cuenta. Muchos adoran al enemigo sin darse cuenta. Mire, la iglesia del Señor tiene que estar percibida. Tiene que estar percibida. Hay cosas muy fuertes que se están moviendo en el mundo espiritual, iglesia. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que hacer guerra espiritual. Porque hay momentos de oración, pero también hay momentos de hacer guerra espiritual. Porque el diablo no está jugando. Pero tenemos a uno grande y poderoso que está a favor de nosotros. Que mientras tú estás en guerra espiritual, los ángeles de Jehová te arropan y pelean junto contigo. Iglesia, hay que mantenerse. Estamos viviendo en los tiempos de Noé. Estamos viviendo, como dice la palabra, cuando las mujeres están en principios de dolores de parto. Hay cosas que nosotros creemos que no nos afectan. Y ya les dije, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Antipa, el testigo fiel, se mantuvo. Permisivo. Dice el Señor que Él iba a declarar cuáles eran los problemas de la iglesia en Pérgamo. Había un grupo en la iglesia de Pérgamo que practicaba la doctrina de Balaam. Oiga eso. Practicaba la doctrina de Balaam. Ya era una doctrina, o sea que ya era una enseñanza que era parte de la iglesia de Pérgamo. ¿Y cuál era esta doctrina? Era hacer tropezar a los hijos de Israel. Oigan esto, hacer tropezar a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas de los ídolos. Y oigan esto, y cometer fornicación. Un problema que toleraba la iglesia de Pérgamo. En la iglesia hay pastores que saben de que hay ovejas suyas que fornican, que adulteran. Hay pastores, no son todos, pero hay pastores. Y cuando hablo de fornicación, no solamente es de fornicación, que el hombre engaña a la mujer con otra mujer, o la esposa, sino que también hay hombres que fornican en su corazón.
hay hombres que fornican en su corazón. Hay hombres que van por la calle y mujeres también. Yo le digo a mi hija Isabelita, hay hombres que se ven bien tan corporalmente, pero son homosexuales. Y uno tiene que tener cuidado, porque se van a llevar un engaño. Porque el enemigo está para engañar a la humanidad. Así que uno tiene que estar, ojo y pestañas, que la vista engaña. Como dice mi esposo, él me enseñó ese, porque él tiene unos pregones de allá como de la abuela. Ojo y pestañas, que la vista engaña. Entonces cuando uno va por la calle, uno mira a un hombre, ya uno lo está codiciando. Ya uno está adulterando en su corazón. Le digo el porqué. Cuando yo estaba en la escuela, en secundaria, en segundo año, en el Instituto Nacional, yo iba por la central. Esto no lo sabía mi esposo. Yo iba por la central. Y yo veo venir, yo iba caminando con mi compañera. Yo veo venir un muchacho de la escuela, guapo. Y yo le digo a mi compañera, entrenamos entre nosotras dos ahí, murmurando: oye, ese muchacho que viene ahí se ve bien. Así entre dientes, hermano, se lo digo. Cuando ese muchacho se me acercó, ¿quieres que te corte la cara? Yo me quedé fría. Él pensó, como él era homosexual, él pensó que era que yo estaba comentando de su, ¿cómo le puedo decir? De su inclinación. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo estaba viendo era otra cosa, lo que mis ojos ven. Yo no estaba viendo más allá, porque más allá lo ve el Señor. Yo le digo a mi compañero: ese muchacho se ve bien. Y el hombre, cuando se me acerca: ¿quieres que te corte la cara? Yo quedé fría. Yo quedé fría porque yo, Dios mío, no dije Dios mío porque no era cristiana, por un des. Yo me quedé, y mi compañera nos quedamos así. Santo. Uno tiene que tener cuidado, hermano. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y el pecado trae consecuencias. Yo hablando con mi hija en estos días, yo le digo: ya no tenemos en los tiempos de antes, que antes la fornicación y eso, la gente se le pegaba gonorrea, perdone por las palabras, pero son palabras que están. Es la sífilis, que en su momento tenían cura, pero ahora está el SIDA. Y nadie va por la calle con alguien con un letrero que dice: yo tengo SIDA. Vemos a gente muy hermosa, muy bien por la calle. El pecado trae consecuencias. Entonces la iglesia de Pérgamo practicaba la doctrina de Balaam: hacer tropezar a un hermano porque yo quiero ocupar un puesto. Eso no es de Dios, porque después Dios te va a pasar la factura. Porque esa era una de sus doctrinas: hacer tropezar a los hijos de Israel. Dentro de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia. Dentro de la iglesia se ve eso, hermano. Que hay hermanos poniéndole zancadillas a otros, haciendo tropezar a los hijos de Dios. Dios no tolera esto. Dios no tolera que yo murmure de mi hermano o de mi hermano. Dios no tolera el bochinche. Dios no tolera que yo vaya donde el pastor y esté imponiendo: pastor, vengo aquí a hablarle de fulanito y menganito. El Señor no tolera eso. Y Dios me libre. Dios me libre el día que yo vaya a la oficina del pastor a imponer a alguno de mis hermanos. Dios nos ayude, iglesia. Oremos que estas cosas no sucedan aquí en la gran familia. Oremos que no sucedan. Mantengámonos unidos, mantengámonos en la sana doctrina,
Aquí hay una sana doctrina. Aquí hay buena predicación de la palabra. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que todavía no se han entregado a las pasiones de este mundo. Hombres y mujeres de Dios íntegros en la gran familia. Gloria a Dios. Créalo, de verdad, yo le doy gracias a Dios por estar aquí. Toleraban todas estas cosas. Pero también había otro grupo, tremenda la iglesia de Pérgamo, que practicaba la doctrina de los nicolaítas. Mira hasta qué nivel, porque dice que en la iglesia de Éfeso eran las obras, pero ya aquí en Pérgamo ya había subido el nivel de la maldad, porque ya se había convertido en una doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de los nicolaítas? Era de igual manera, era de ser tropiezo para la iglesia del Señor. Era ellos le decían, eran maestros, supuestamente eran maestros que le enseñaban, que no, tú puedes fornicar, tú puedes adulterar, tú puedes pegar mentiras, tú puedes hacer lo que a ti te da la gana, porque ya tú eres salvo. Sino también le decían, no, también peca, no hay problema, peca como tú quieras, pero tú te acuerdas de que tú te puedes acercar a Dios y pedirle perdón. Qué mentira del Satanás. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y después de la muerte el juicio está establecido, porque ciertamente hay creyentes así, que viven así. Yo conocí a un muchacho por donde yo vivía antes, cuando era pelada, en los Andes número 2. Él conocía la palabra, se congregaba en la iglesia que está ahí en los Andes. ¿Cómo se llama la iglesia? Jiré. Y yo hablaba con este varón, porque él hacía cosas que no estaban bien. Y él me decía, no, hombre, no, sí. Si yo puedo ir después y pedirle perdón. Tú estás equivocado, porque el día de mañana no es prometido para nadie. No juegues con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, iglesia del Señor. No podemos jugar de que yo peco hoy y mañana yo vengo aquí y hablo en lengua y danzo y soy la que más oro y la que más habla en lengua, y cuando salgo de la iglesia soy el diablo personificado. Todas esas cosas era parte de la doctrina de los nicolaítas. Perdóneme, hermano, pero esta fue la parte que me tocó a mí. Y Dios nos ama, y el Padre al que ama corrige y exhorta y nos ayuda para que no tropecemos, y nos advierte. Gloria sea para el Señor. ¿Y por qué para este tiempo, iglesia? Porque hay iglesias que están practicando estas cosas. Hay pastores que son permisivos, porque yo no quiero que se me vaya ese miembro, porque ese miembro tiene B y me da buena ofrenda y da buenos diezmos, y porque me sirven, entonces son permisivos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Jesucristo reprendió a esta iglesia por todo lo que ellos habían adoptado en su núcleo. Dentro de ellos, esas clases de doctrinas diabólicas, y no se estaba predicando la sana doctrina. Pero había uno. Siempre va a haber un remanente que se va a mantener para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Pero el gobierno de la casa de Dios, quiero leerle esto. Hechos 13 del 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, oído, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la buena obra a que los he llamado. El líder no se pone de a dedo. El líder no es porque yo tengo una empatía con fulanito ni menganita. El Espíritu Santo de Dios fue el que habló: apártame a Bernabé y apártame a Saulo, porque estos los quiero para la obra. Porque suceden estas cosas, que llegan hombres y mujeres amadores de sí mismos. Llegan falsos profetas y falsos maestros a dañar la grey del Señor, a destruir la iglesia del Señor, y muchas veces, y la mayoría de las veces, también a dañar a los pastores. Entonces hay que tener cuidado cuando se escoge un líder. El Espíritu Santo, llegó el momento cuando se ayunaba y se oraban, y dice: apártame a Bernabé, apártame a Siria, porque a ella yo la escogí para que haga mi obra. Dios conoce, Dios nos conoce a cada uno, hermano. El pastor no puede conocer lo que nosotros querramos que él conozca de nosotros, pero el pastor solamente en la oración. Yo sé que Dios le revela muchas cosas al pastor, porque a través de la oración es que se puede lograr el bien común para la iglesia del Señor. Y esto está pasando dentro de la iglesia del Señor. Pero ¿qué yo hago cuando yo veo esas cosas? Yo hablaba, pero cuando ya las cosas no se dan, la palabra dice: huye, porque lo que va a venir es fuerte de parte de Dios. Porque cuando hay una iglesia torcida, ahí no mora el Espíritu Santo de Dios, ahí mora las cosas del mundo. Y el príncipe de la potestad de este siglo, ¿quién es? Satanás. Y Satanás ha entrado a corromper la iglesia. ¿Pero por qué ha entrado? Porque la iglesia se lo ha permitido. Pero si hay una iglesia que todavía, porque esta era una iglesia que todavía guardaba la fe en el Señor, pero eso no era lo que le iba a eximir a ellos de las correcciones y la disciplina. Pero aún así Dios le amaba, porque lo estaba llamando a un arrepentimiento. Iglesia, arrepintámonos si estamos haciendo algo malo delante de Dios. Dios no ha llamado a santidad, porque sin santidad es imposible ver al Señor. Isaías 31 dice, 30 del 1 al 3 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Oiga esto, iglesia. Oiga esto, iglesia. Cada vez que usted esté pasando por una necesidad, no vaya a buscar respuesta al mundo. Vengan de su pastor, primeramente donde Dios, y vengan de su pastor, que su pastor le dará el consejo conforme a la sabiduría que Dios le dará a él.
El mundo trae confusión y Satanás es experto. Satanás es experto en confundir a la iglesia del Señor. Es experto en traer división. Es experto en romper la iglesia. Pero cuando le damos esa injerencia, cuando le damos esa legalidad, cuando hay una iglesia fortalecida en el Señor, el enemigo está tratando de entrar a la gran familia, hermano. El enemigo está tratando de entrar a la gran familia. Pero qué bueno es que hay hombres aquí, mujeres de Dios, que todavía se mantiene creyéndole al Señor. Que hay un hombre que está dirigiendo esta iglesia en integridad. Y no es por vanagloriar a mi pastor, porque yo no estoy aquí para vanagloriar a nadie, porque mi Dios se llama Jehová. Pero ciertamente nuestro pastor es un hombre de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? También con nuestras oraciones, porque el enemigo no está jugando. Y que nuestras oraciones también entre nosotros nos protejamos, porque mientras más oramos, somos sensibles también a los espíritus inmundos. Sí, hermano, y yo me di de cuenta. Había un hermano, un hombre de Dios, un muchacho lleno del poder y de la gloria de Dios. Ese hombre, cuando oraba, cuando íbamos a los ayunos en las mañanas, ese varón de Dios, se sentía la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Que el enemigo vino y lo atacó. Y hoy por hoy ha sido difícil que ese hombre vuelva y se levante. Y el enemigo lo destruyó de tal manera que la iglesia lloró eso, porque es que era un hombre de Dios. Era un hombre que se metía con el Señor. Era un hombre que oraba, que ayunaba. Y pude entender el consejo de mi pastor Julio, que mientras hay un hombre y una mujer en oración, fortalecido en oración, que ayuna, que ora, está sensible a los espíritus. Está sensible a los espíritus. Y no solamente cuando hablo de espíritu al Espíritu Santo, pero también es sensible a los demonios. Entonces él decía que uno tenía que ser como escudo para proteger a sus hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que ser escudo uno para los otros. No ser tropiezo para ningún hermano. No traer la doctrina de Balaam ni de los Nicolaitas a nuestra congregación. O que venga el nuevo y porque es nuevo permitirle cosas. No, con amor y sabiduría tenemos que instruir al nuevo para que se levante y se fortalezca, y adoctrinarlo y enseñarle la buena palabra de Dios. Porque a veces de pronto, para que no se sienta ofendido, permitimos cosas. No podemos permitir cosas dentro de la iglesia del Señor. Porque cuando viene una persona del mundo, viene con todo lo que es del mundo. Viene con todo lo que es del mundo. Hay que amar a la persona. Hay que amarlos porque son nuevos. No podemos tampoco ser piedra de tropiezo para el nuevo, para el débil. Con sabiduría y con amor hay que ayudar al nuevo a crecer en el Señor. Y para concluir, el Señor le anuncia a la iglesia una promesa para los que venzan. Dice: al que venciere le daré del maná escondido, el verdadero pan del cielo. Y no es el pan al cual Moisés le dijo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, cuando vio descender el maná, ellos dijeron: ¿qué es esto? Y Moisés dijo: este es el pan del cielo. No es el pan del que Moisés dice, sino es el pan del Señor. Y le daré una piedrecita blanca, dice, una piedrecita en el cual llevará un nombre que solamente lo sabrá el que lo va a recibir. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, iglesia.
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una iglesia unida jamás será vencida. Esa era nuestra consigna en el Instituto Nacional. Un pueblo unido jamás será vencido. Hermano, una iglesia unida jamás será vencida. Una iglesia unida en amor, en oración, en ayuno, en fraternidad, en coinonía, en el servicio al Señor. Es una iglesia que va hacia adelante con el Señor. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies.